La vida me golpeó una y otra vez, y cada golpe me dejó una cicatriz, pero también una lección. Lo que estás a punto de escuchar no es un cuento, es mi verdad. 20 golpes que me enseñaron a sobrevivir, a resistir y a transformar el dolor en fuerza. Si alguna vez sentiste que la vida te derrumba, quédate, porque esta historia también puede ser la tuya. Todo comenzó una noche de lluvia. No había relámpagos, pero el cielo lloraba como si supiera lo que estaba por venir. Yo estaba solo, parado en medio de una calle vacía, con los puños cerrados y el alma rota. No era una pelea contra alguien más, era contra mí mismo. Ese fue el primer golpe, la soledad que no se elige, pero que te encuentra. Me di cuenta de que no hay ruido más fuerte que el silencio cuando nadie te espera. Y sin embargo, en ese vacío, algo despertó. Una chispa, una furia, una promesa. Prometí que si la vida me iba a golpear, yo iba a aprender a resistir. Así comenzó mi viaje. 20 golpes, 20 lecciones, 20 páginas que me rompieron y me reconstruyeron. La primera vez que la vida me golpeó, no fue con un puño ni con una caída, sino con la traición de alguien en quien confiaba. Tenía apenas 15 años y creía que el mundo era un lugar justo, que la amistad era eterna y que los sueños se cumplían sin esfuerzo. Pero aquella noche, cuando descubrí que mi mejor amigo había vendido mis secretos por unas monedas, entendí que la vida no era un campo de flores, sino un campo de batalla. El dolor me atravesó como una lanza, y por primera vez sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No lloré frente a nadie. Guardé el silencio como un escudo, y en ese silencio nació la primera lección. La confianza es un tesoro, y no todos son dignos de ella. Desde entonces, cada golpe que recibí fue distinto. Algunos vinieron disfrazados de fracaso, otros de pérdida, otros de soledad, pero todos tenían algo en común. Me obligaban a levantarme más fuerte que antes. Esa fue la primera cicatriz que la vida me dejó, y también el inicio de un viaje que me enseñaría que los golpes no destruyen, forjan. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los puños que me golpeaban, pero también veía algo más, la versión de mí mismo que se negaba a seguir cayendo. Era como si dentro de mi pecho alguien hubiera encendido una chispa que llevaba años esperando oxígeno. Me levanté antes del amanecer, con el cuerpo adolorido pero la mente más clara que nunca. Caminé hasta un viejo gimnasio del barrio, uno de esos lugares donde el sudor huele a historia y las paredes guardan secretos de quienes aprendieron a pelear para sobrevivir. La puerta estaba entreabierta, como si el destino me estuviera invitando a cruzarla. Adentro, un hombre mayor limpiaba el piso con movimientos lentos pero firmes. Tenía la mirada de alguien que había visto demasiadas batallas y aún así seguía en pie. ¿Vienes a entrenar o a mirar?, me preguntó sin levantar la vista. A cambiar mi vida, respondí, sin saber de dónde había salido ese valor. El viejo dejó el trapeador a un lado y me observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Entonces prepárate, dijo, porque lo que vas a aprender aquí no es solo a pelear, es a resistir. Y así comenzó mi verdadero entrenamiento. No sabía que ese gimnasio, ese viejo maestro y ese primer amanecer serían el inicio de una transformación que me llevaría mucho más lejos de lo que jamás imaginé. El precio del primer paso. El viejo no perdió tiempo. Apenas crucé la puerta del gimnasio, me lanzó un par de guantes desgastados y señaló un saco de boxeo que parecía haber sobrevivido a más guerras que cualquier soldado. «Golpea», ordenó. «¿Cómo? Con lo que tengas. Ya aprenderás el resto». Y así fue como descubrí que el primer paso hacia cualquier cambio siempre duele. Mis nudillos ardían, mis brazos temblaban y mi respiración se volvía cada vez más pesada. Pero había algo liberador en cada golpe, como si estuviera sacando de mi cuerpo años de miedo, frustración y silencio. El viejo me observaba sin decir una palabra, pero sus ojos hablaban por él. No buscaba fuerza, no buscaba técnica, buscaba determinación. Cuando por fin mis brazos ya no respondieron, me dejé caer al suelo jadeando. ¿Eso fue suficiente?, pregunté entre respiraciones rotas. El viejo negó con la cabeza. Eso fue apenas el saludo. Mañana empezamos de verdad. Y mientras salía del gimnasio, con el sudor pegado a la piel y el corazón latiendo como un tambor de guerra, entendí la tercera gran lección que la vida me enseñaría a golpes.
El cambio no empieza cuando quieres, empieza cuando duele. Lo que no sabía era que ese dolor sería apenas la antesala de una prueba mucho más grande, una que pondría a prueba no solo mi cuerpo, sino mi espíritu. El día en que casi abandono. El segundo día de entrenamiento fue peor que el primero. El viejo me recibió con la misma expresión imperturbable, como si ya supiera que estaba a punto de enfrentar mi primera gran batalla interna, la tentación de rendirme. Hoy vamos a ver si realmente quieres cambiar, dijo, mientras me entregaba una cuerda para saltar. Parecía un ejercicio simple, casi infantil, pero después de los primeros minutos, mis piernas ardían, mi respiración se volvía un incendio y mi mente empezaba a susurrarme que no tenía sentido seguir. Cada salto era un recordatorio de mis límites, cada tropiezo, un recordatorio de mis miedos. No puedo más, solté, dejando caer la cuerda. El viejo se acercó despacio, sin levantar la voz. Claro que puedes, lo que no puedes es seguir siendo quien eras. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño, porque eran verdad, porque dolían, porque me mostraban que la lucha no era contra el cansancio, sino contra la versión de mí mismo que siempre buscaba la salida fácil. Respiré hondo, recogí la cuerda y seguí saltando, no porque fuera fuerte, no porque fuera valiente, sino porque entendí la cuarta gran lección que la vida me enseñaría a golpes. La disciplina empieza cuando la motivación se acaba, y justo cuando creía que ese sería el final del día, el viejo me lanzó una mirada que anunciaba algo más, algo que pondría a prueba no solo mi cuerpo, sino mi orgullo, la prueba del espejo. El viejo me llevó frente a un espejo enorme, tan gastado que apenas reflejaba con claridad. «Mírate», ordenó. Yo obedecí, aunque no entendía qué buscaba. Lo que vi no fue un cuerpo cansado ni un rostro sudado. Lo que vi fue al enemigo, a la versión de mí mismo que siempre encontraba excusas, que se rendía antes de intentarlo, que culpaba al mundo por todo lo que no tenía. «Ese eres tú», dijo el viejo señalando mi reflejo, «y hasta que no lo derrotes, ningún entrenamiento servirá». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, porque sabía que tenía razón, porque sabía que ese reflejo había gobernado mi vida durante demasiado tiempo. «¿Y cómo lo derroto?», pregunté, sin apartar la vista del espejo. «Golpeándolo», respondió. «No con los puños, sino con decisiones. Cada día, cada hora, cada vez que quieras rendirte». Me quedé en silencio, observando a ese yo que parecía desafiarme desde el otro lado del cristal, y entonces entendí la quinta gran lección que la vida me enseñaría a golpes. El rival más difícil no está afuera, está dentro de uno mismo. Ese día no hubo más ejercicios, no hubo cuerdas, ni sacos, ni golpes. Solo yo, mi reflejo y una batalla silenciosa que recién comenzaba. Pero lo que ocurrió al día siguiente, lo que el viejo me obligó a enfrentar, sería el verdadero inicio de mi transformación, el combate invisible. El viejo me despertó antes del amanecer. «Hoy no entrenamos el cuerpo», dijo. «Hoy entrenamos la mente». Me llevó a un parque desierto, donde el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pensamientos. «Si quieres ser fuerte», me dijo mientras caminábamos, «primero tienes que aprender a estar contigo mismo sin huir». Nos sentamos en una banca oxidada. El cielo aún estaba oscuro, y el frío se colaba por mi ropa como si quisiera probar mi paciencia. «Cierra los ojos», ordenó. «Escucha lo que hay dentro». Al principio solo escuché ruido, preocupaciones, inseguridades, recuerdos que dolían. Pero poco a poco, entre ese caos, apareció una voz más clara. Una voz que decía: «No te detengas, no vuelvas atrás». Ese momento fue más duro que cualquier entrenamiento físico, porque enfrentarse a uno mismo en silencio es como pelear con un fantasma que conoce todos tus puntos débiles. Pero también fue revelador, porque entendí que la fuerza no se construye solo con músculos, sino con convicción. El viejo me observaba en silencio, como si supiera que algo dentro de mí estaba cambiando. Y cuando abrí los ojos me dijo: «Ahora estás listo para el verdadero combate». No sabía a qué se refería, pero al día siguiente lo descubriría. Y esa prueba no tendría saco de boxeo, ni cuerda, ni espejo. Tendría un nombre, una historia y una herida que aún no había sanado. El rostro del pasado. El viejo me llevó a un lugar que no esperaba.
una casa abandonada al borde del barrio. «Aquí viviste una parte de tu infancia, ¿no?», preguntó. Asentí, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, el techo tenía agujeros, y el silencio era tan profundo que parecía guardar secretos. «Hoy no peleas contra un saco», dijo el viejo. «Hoy peleas contra tu historia. Entramos. Cada rincón me hablaba. El pasillo donde me escondía de los gritos. La cocina donde aprendí que el hambre no siempre se sacia con comida. El cuarto donde soñaba con escapar. Era como caminar dentro de una herida abierta. «¿Por qué me trajiste aquí?», pregunté, con la voz quebrada. «Porque no puedes construir algo nuevo sobre ruinas que niegas», respondió. «Hoy vas a mirar de frente lo que te hizo y decidir si eso te define o te impulsa». Me senté en el suelo, rodeado de recuerdos, y lloré, no por debilidad, sino porque entendí la sexta gran lección que la vida me enseñaría a golpes. Sanar no es olvidar, es transformar el dolor en fuerza. Cuando salí de esa casa no era el mismo, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque ya no me controlaba. Y el viejo, al verme salir, solo dijo: «Ahora sí estás listo para pelear de verdad, el primer verdadero rival». A la mañana siguiente, el viejo me esperaba en el gimnasio con una expresión distinta. No era dureza, no era paciencia, era algo más cercano a respeto, mezclado con una advertencia. «Hoy vas a pelear», dijo. «¿Contra quién?». «Contra alguien que lleva tiempo esperándote». Me llevó al fondo del gimnasio, donde las luces eran más tenues y el aire olía a cuero viejo y sudor antiguo. Allí, apoyado contra la pared, estaba él, un muchacho de mi edad, fuerte, con los nudillos vendados y una mirada que conocía demasiado bien. Lo reconocí al instante. Habíamos crecido en el mismo barrio. Habíamos compartido silencios, rabias y calles peligrosas. Pero un día, nuestros caminos se separaron y él eligió uno más oscuro. «¿Él?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Sí», respondió el viejo. «No puedes avanzar si no enfrentas lo que dejaste atrás». El muchacho sonrió, una sonrisa torcida, llena de orgullo y heridas viejas. «Así que ahora entrenas», dijo. «A ver si aprendiste algo». No era una pelea por demostrar fuerza, era una pelea por demostrar quién era ahora. Cuando subimos al ring improvisado, sentí cómo el pasado entero se subía conmigo. Cada golpe que él lanzaba traía consigo una historia. Cada golpe que yo respondía traía una decisión. No fue una pelea bonita. No fue una pelea técnica. Fue una pelea necesaria. Y cuando finalmente logré mantenerme firme, sin retroceder, sin huir, sin caer, entendí la séptima gran lección que la vida me enseñaría a golpes. No puedes construir un futuro si sigues peleando con las sombras del pasado. El viejo asintió desde afuera del ring, no porque hubiera ganado, sino porque, por primera vez, no había perdido contra mí mismo. El día que descubrí mi fuerza. La pelea con aquel muchacho no terminó cuando bajamos del ring. Terminó horas después, cuando me miré las manos temblorosas y entendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No porque hubiera ganado, no porque hubiera resistido, sino porque, por primera vez, no tuve miedo de enfrentar lo que antes me paralizaba. El viejo me encontró sentado en el borde del ring, respirando como si el mundo pesara sobre mis hombros. «¿Qué aprendiste hoy?», preguntó. No respondí de inmediato. Miré mis nudillos vendados, la sangre seca, el sudor que aún me corría por la frente. Y entonces lo supe, que soy más fuerte de lo que pensaba, dije. El viejo sonrió apenas, como si hubiera estado esperando esas palabras desde el primer día. «No», corrigió. «Descubriste que siempre lo fuiste. Solo necesitabas recordarlo». Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puño, porque eran verdad, porque durante años había vivido creyendo que era débil, que estaba roto, que mi historia me definía. Pero ese día, en ese ring improvisado, entendí la octava gran lección que la vida me enseñaría a golpes. La fuerza no aparece, se revela cuando ya no tienes otra opción. El viejo me dio una palmada en el hombro. «Descansa», dijo. «Mañana empezamos de nuevo». Y mientras salía del gimnasio, con el cuerpo adolorido pero el espíritu encendido, supe que algo más grande se acercaba. Una prueba que no tendría nada que ver con golpes, ni con rivales, ni con el pasado.
Una prueba que pondría a prueba mi corazón. La caída que me hizo levantar distinto. Los días siguientes fueron una mezcla de disciplina, cansancio y pequeñas victorias que apenas se notaban, pero que se sentían. El viejo ya no me trataba como a un novato, tampoco como a un experto. Me trataba como a alguien que estaba en proceso, y eso era mucho más difícil. Una mañana, después de una rutina especialmente dura, me dijo: «Hoy vas a aprender algo que nadie quiere aprender». No entendí a qué se refería hasta que, en medio de un ejercicio de resistencia, mis piernas simplemente cedieron. Caí al suelo con un golpe seco, sin aire, sin fuerza, sin orgullo. Sentí cómo el mundo giraba y cómo mi cuerpo me traicionaba. Intenté levantarme, pero no pude. Por primera vez en mucho tiempo me sentí débil de verdad. El viejo se acercó, pero no para ayudarme a levantar. Se agachó a mi lado y dijo: «La fuerza que estás buscando no se encuentra aquí». Tocó mi brazo. «Ni aquí». Tocó mi pecho. «Está aquí». Y señaló mi cabeza. «Y aquí». Colocó su mano sobre mi corazón. Yo respiraba con dificultad, frustrado, avergonzado, derrotado. «Entonces, ¿por qué me caí?», pregunté con rabia contenida. «Porque necesitabas caer», respondió, «para aprender la 9ª gran lección. No te defines por las veces que caes, sino por la forma en que decides levantarte». Me quedé en silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque entendí que esa caída no era un fracaso. Era una oportunidad, una que dolía, sí, pero una que me estaba moldeando. Cuando finalmente logré ponerme de pie, tambaleándome, el viejo sonrió apenas. «Ahora sí», dijo, «ahora estás empezando a entender». Y tenía razón, porque ese día no solo me levanté del suelo, me levanté de mí mismo, el día que dejé de huir. El viejo me citó al amanecer, pero esta vez no en el gimnasio ni en el parque. Me llevó a una colina a las afueras del barrio, un lugar donde el viento soplaba fuerte y la ciudad se veía pequeña, casi insignificante. «Hoy vas a aprender algo que cambia vidas», dijo mientras subíamos, «pero solo si estás dispuesto a escucharlo». Yo estaba cansado, adolorido, con el cuerpo todavía resentido por la caída del día anterior. Pero había algo en su voz, algo que me obligaba a seguir. Cuando llegamos a la cima, el viejo se detuvo y señaló el horizonte. «¿Ves eso?», preguntó. «¿El amanecer?». «No, lo que viene después». Me quedé en silencio, sin entender. Entonces él continuó: «Toda tu vida has corrido, del dolor, del pasado, de ti mismo, pero hoy vas a dejar de huir». El viento golpeaba mi rostro, frío, despiadado. «¿Y cómo se hace eso?», pregunté. El viejo sonrió, por primera vez sin dureza, aceptando que no puedes cambiar lo que pasó, pero sí puedes decidir qué haces con lo que queda. Sus palabras se clavaron en mí como un rayo, porque eran simples, porque eran verdaderas, porque eran exactamente lo que había evitado escuchar durante años. Me senté en la tierra, respirando hondo, dejando que el viento se llevara mis miedos uno por uno. Y allí, en esa colina, entendí la 10ª gran lección que la vida me enseñaría a golpes. La libertad no llega cuando escapas, llega cuando enfrentas lo que te persigue. Cuando nos levantamos para volver, el viejo me puso una mano en el hombro. «Prepárate», dijo. «Lo que viene ahora no es entrenamiento, es destino». Y supe, sin que él lo dijera, que estaba a punto de enfrentar la prueba más importante de mi vida. Página 13 de 15. La llamada que lo cambió todo. El destino no siempre llega con estruendo. A veces llega como un simple timbrazo. Esa tarde, mientras limpiaba el sudor del entrenamiento, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Una sensación extraña en el pecho. Contesté. «¿Eres tú?», dijo una voz que no escuchaba desde hacía años. Mi corazón se detuvo. Era mi hermano, aquel con quien había compartido risas, peleas, sueños y también la separación más dolorosa de mi vida. Habíamos tomado caminos distintos, y el suyo lo había llevado a lugares oscuros, peligrosos, llenos de decisiones que lo alejaron de todos. «Necesito verte», dijo, con una voz quebrada que jamás le había escuchado. «¿Qué pasó?». «Solo ven, por favor». Colgué sin pensarlo. El viejo, que había observado todo desde el otro lado del gimnasio, se acercó. «¿Problemas?». «Familia», respondí. Él asintió, como si esa palabra explicara todo.
Caminé rápido por las calles del barrio, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho. Lo encontré sentado en un banco, encorvado, con los ojos rojos y las manos temblorosas. No era el hermano fuerte que recordaba. Era un hombre roto. Lo arruiné todo, dijo sin mirarme. Y no sé qué hacer. Me senté a su lado. No dije nada, porque a veces el silencio es el único puente que queda entre dos almas heridas. Y allí, escuchándolo, entendí la 11ª gran lección que la vida me enseñaría a golpes. A veces la verdadera fuerza no está en pelear, sino en sostener a quienes ya no pueden hacerlo solos. Esa noche no hubo entrenamiento, no hubo lecciones del viejo, solo dos hermanos intentando reconstruir algo que creían perdido. Pero lo que vino después, lo que tuve que enfrentar para protegerlo, sería la prueba más dura de todas. La noche en que tuve que elegir, mi hermano no me contó todo de inmediato. Las palabras le temblaban, como si cada una pesara más que la anterior. Pero cuando finalmente habló, entendí por qué me había buscado y por qué el viejo había dicho que lo que venía no era entrenamiento, sino destino. Me metí en problemas, confesó, con gente peligrosa. No hizo falta que dijera más. Conocía ese mundo, sabía lo que significaba, sabía lo que costaba salir. ¿Qué necesitas?, pregunté. Él levantó la mirada con los ojos llenos de miedo. Que no me dejes solo. Esas palabras me atravesaron, porque durante años yo había sentido exactamente lo mismo, y nadie había estado allí para mí. Respiré hondo. Sentí el peso de la decisión caer sobre mis hombros como un yunque. Podía alejarme, proteger la vida que estaba construyendo, seguir avanzando sin mirar atrás, o podía quedarme, enfrentar un peligro real, arriesgarlo todo, pero salvar a mi hermano. El viejo apareció detrás de mí, como si hubiera surgido de la sombra misma. No puedo decirte qué hacer, dijo, pero recuerda esto: la vida te golpea para que aprendas a levantarte, y te levanta para que aprendas a sostener a otros. Miré a mi hermano, miré al viejo, miré mis propias manos, marcadas por días de lucha, meses de dolor, años de historia, y entonces lo supe. No era una decisión, era un llamado. Vamos, le dije a mi hermano, no voy a dejar que te hundas. Esa noche, mientras caminábamos juntos hacia lo desconocido, entendí la 12ª gran lección que la vida me enseñaría a golpes. La verdadera valentía no es enfrentar tus miedos, es enfrentar los de quienes amas. Y aunque no sabía qué nos esperaba, sabía algo con absoluta certeza: no iba a retroceder. El golpe final y el comienzo, la noche en que decidí acompañar a mi hermano, cambió todo. No porque hubiera peligro, que lo había, ni porque el camino fuera incierto, que lo era, sino porque, por primera vez, no caminaba solo. Llegamos a un viejo almacén donde él debía resolver su deuda. Las luces parpadeaban. El silencio era espeso, y el miedo se podía oler. Quédate atrás, me dijo. Ni lo sueñes, respondí. Cuando aquellos hombres aparecieron, entendí que no era una pelea física, era una pelea moral, una prueba para ver si realmente había cambiado, o si seguía siendo el muchacho que huía de todo. Uno de ellos se acercó, con una sonrisa torcida. ¿Así que vienes a arreglar lo que tu hermano rompió? Vengo a poner fin a esto, dije, sin temblar. No levanté los puños, no amenacé, no grité. Solo hablé con una firmeza que no sabía que tenía. Él no les debe nada más. Lo que hizo, lo hizo porque estaba perdido, pero ya no está solo. Y si quieren seguir con esto, tendrán que pasar por mí. Hubo un silencio largo, un silencio que pesaba más que cualquier golpe. Y entonces, algo inesperado ocurrió. El hombre retrocedió. No porque yo fuera más fuerte, no porque yo fuera más peligroso, sino porque la convicción asusta más que los puños. Lárguense, dijo finalmente, y no vuelvan. Salimos de allí sin mirar atrás. Mi hermano lloró. Yo también, aunque en silencio. Y mientras caminábamos bajo la luz tenue de los postes, entendí la última gran lección que la vida me enseñó a golpes. La vida no se trata de cuántas veces te derriban, sino de cuántas veces eliges levantarte, y a quién decides levantar contigo. Cuando regresé al gimnasio, el viejo me esperaba. No dijo nada, solo me dio un leve asentimiento, el tipo de gesto que uno recibe cuando ha cruzado un umbral invisible. ¿Y ahora qué?,
Pregunté. El viejo sonrió. Ahora empieza tu verdadera vida. Y así terminó mi historia. O mejor dicho, así comenzó la que realmente importaba. Lo que aprendí a golpes de la vida. A veces pienso en todo lo que viví. En el viejo, en mi hermano, en el muchacho del ring, en el niño que fui, en el hombre que casi no llego a ser. Y me doy cuenta de algo que antes no entendía. La vida nunca quiso destruirme. Solo quería despertarme. Hoy camino distinto. No porque sea invencible, no porque ya no tenga miedo, sino porque aprendí a caminar a pesar del miedo. El viejo sigue en el gimnasio, observando a otros como me observó a mí. A veces me mira y asiente como si dijera, ahora te toca enseñar. Mi hermano está reconstruyendo su vida paso a paso. A veces cae, a veces duda, pero ya no lo hace solo. Y yo sigo aprendiendo, porque la vida no deja de golpear, pero ahora sé que cada golpe trae una lección, y cada lección trae una oportunidad. Si algo me dejó este camino es esto: no eres lo que te pasó, eres lo que decides hacer con lo que te pasó. Y mientras haya alguien a quien puedas levantar, mientras haya un miedo que puedas enfrentar, mientras haya una versión de ti mismo que puedas superar, entonces todavía estás vivo, todavía estás luchando, todavía estás creciendo. Y eso, al final, es lo único que importa.